Bueno, ahora continuaremos con la valoración del dedo pulgar, que comenzaremos con la flexión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, donde su inervación va a ser de T7 a T1 y van a estar los músculos que se van a encargar de la flexión metacarpofalángica, donde está el sector corto del pulgar en la cabeza superficial, que su origen va a ser en la aleta para el sector en el ligamento anular del carpo, y su inserción va a ser en el pulgar en la fase de la falange proximal. La cabeza profunda va a ser en trapezoide, trapecio y hueso grande, y su inserción igualmente va a ser en el pulgar en la falange proximal. Y la flexión, lo que es de la interfalángica, el músculo va a ser el flexor largo propio del pulgar, donde su origen va a ser en el radio, y en la apófisis coronoide. Y su inserción va a ser en el pulgar en la base de la falange distal. Okay. Sus grados de movimiento va a ser de 50 y 80. El 50 va a ser para la metacarpofalángica y la interfalángica va a ser de 80. Donde vamos a comenzar por el grado 2, que mi paciente pues va a hacer solito lo que es el movimiento, que va a ser, vamos a primero a valorar lo que es la articulación pulgar del flexor corto del pulgar, donde mi paciente solamente va a hacer lo que es la flexión. Así. Okay, ese es el grado 2. En el grado 3, mi paciente va a ejecutar solito movimiento, solamente que se va a eliminar lo que es la gravedad, así como está. ¿Vale? En el grado 5 y 4, mi paciente va a tener el antebrazo en supinación y la muñeca en posición de equilibrio. La articulación capometacarpiana y la articulación interfalángica en posición de 0, y el pulgar en aducción, y se deja caer relajado. Se va a dejar caer al segundo metacarpiano. Mi posición va a ser que voy a estabilizar fuertemente el primer metacarpiano para que evitar que se mueva lo que es su muñeca, y la otra mano voy a aplicar una resistencia de un solo dedo sobre la falange proximal en sentido contrario, o sea que se va a hacer una extensión. Entonces voy a pedir a mi paciente que lleve su pulgar hacia la palma de su mano y que mantenga así, que no doble la articulación distal, que es esto, y que yo no lo empuje hacia atrás. Entonces el grado 4 es mínima, ahora el grado 5 va a ser una resistencia máxima. Aquí mi paciente tiene lo que es el grado 5 porque tolera lo que es la resistencia máxima. Ahora vamos a evaluar la articulación interfalángica del pulgar, donde mi paciente va a ejecutar el movimiento que es solamente de la falange distal. Y aquí mi grado 3 también va a ejecutar el movimiento frente a una resistencia mínima de gravedad. El grado 4 y 5 se va a evaluar igual, ya que este músculo es muy potente y tolera lo que es la resistencia, y tienes que tener mucha experiencia para saber qué grado es, y el 4 o el 5, para ver qué músculo es el que utiliza más. Bueno, es que es un músculo muy potente, entonces la resistencia
se va a agregar con la otra mano. Igualmente yo tengo que estabilizar lo que es la articulación. Mi paciente va, va a tratar de doblar el extremo y yo mi resistencia la voy a aplicar en la superficie palmar de la falange. En sentido de extensión, si le pido a mi paciente que doble el extremo del pulgar y que ya no permite que se retire. Grado 4 es mínima resistencia. Y grado 5. Ok. Ahora vamos con la extensión metacarpofalángica e interfalángica de dedo pulgar, donde su innervación va a ser de C6 a T1 y la articulación metacarpofalángica va a ser de 50 a 0 grados y la interfalángica de 80 a 0, donde la extensión metacarpofalángica va a estar el músculo extensor corto propio del pulgar, donde su origen va a ser en el radio, en la superficie posterior, y su inserción va a ser en el pulgar, en la falange proximal, y la extensión interfalángica va a ser en el cúbito y va a pasar por la membrana interiosa y su inserción va a ser en el pulgar, en la base de la falange distal. Aquí igualmente se va a evaluar cada músculo, en donde vamos a evaluar primero el extensor corto del pulgar, donde la articulación es metacarpofalángica, donde en el grado 2 mi paciente va a hacer solito el movimiento, que es llevar su pulgar hacia arriba, mirando el techo. En el grado 3 igualmente va a ejecutar el movimiento, pero entonces la posición del paciente es el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio. Las articulaciones carpometacarpianas e interfalángicas deben estar relajados, con una ligera flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Entonces la posición del fisioterapeuta va a estabilizar fuertemente el primer metacarpiano para que solo se produzca movimiento a nivel de la articulación. La otra mano se utiliza para aplicar la resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal. Entonces le voy a pedir a mi paciente que traiga el pulgar hacia arriba y que apunte hacia el techo, y que él no permita que yo le lleve su dedo hacia abajo. Entonces grado 4, resistencia moderada, y grado 5 es máxima. Mi paciente tiene lo que es el grado 5. Ahora vamos a evaluar la articulación interfalángica, donde está el músculo extensor largo del pulgar, donde en el grado 2 el antebrazo va a estar en pronación con la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en posición de flexión. Entonces aquí voy a estabilizar lo que es la muñeca por su parte dorsal, donde voy a estabilizar lo que son los dedos también, y solamente le voy a pedir a mi paciente que sea la interfalángica, pero aquí mi paciente no puede. Entonces nos pasamos al grado 2, donde el paciente ejecuta el movimiento completo sin una resistencia. En el grado 5 y 4 el antebrazo va a estar en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio con el lado cubital de la mano apoyado sobre la mesa y el pulgar relajado en posición de flexión. Entonces aquí solamente voy a utilizar la mesa para sujetar lo que es el lado cubital y estabilizar la falange proximal del pulgar.
Aquí la resistencia se aplica sobre la superficie dorsal, y le voy a pedir al paciente que extienda el extremo del pulgar y que lo mantenga así, que no permite que yo se lo empuje hacia abajo. Eso es lo que la extensión en el grado 4 y el grado 5. Mi paciente también tiene lo que es el grado 5. Entonces ahora vamos con ABD de dedo pulgar, donde sus grados de movimientos va a ser de 0 a 70 y su inervación va a ser de T6 a T1, donde va a participar el músculo separador largo del dedo pulgar, donde su origen va a ser en el cúbito y su inserción va a ser en el primer metacarpiano, en el lado radial de la base. El separador corto del pulgar va a ser en el escafoide, en el trapecio, y su inserción va a ser en el pulgar, en la base de la falange proximal del lado radial. Ahora aquí igualmente se va a evaluar cada músculo, donde se va a separar lo que es el largo del pulgar y el corto del pulgar. En el lado del pulgar, en el largo del pulgar, mi paciente va a ejecutar el movimiento de una amplitud limitada, solamente va a abrir. En el grado 3 el paciente ejecuta el movimiento sin ninguna resistencia. En el grado 5 mi paciente va a estar el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio, el pulgar relajado en aducción. Aquí yo voy a estabilizar lo que son los metacarpianos de los 4 dedos y la muñeca. La resistencia se va a aplicar sobre el extremo distal del primer metacarpiano en sentido de aducción. Aquí le voy a pedir a mi paciente que eleve el pulgar hacia arriba, lo que va a hacer. Y yo le voy a hacer a mi paciente que lo lleve hacia abajo, donde el grado 5 y 4 va a ser el mismo, porque es difícil la distinción de ambos grados. Esto yo voy a aplicar lo que es la resistencia. Para examinar lo que es el corto del pulgar, en el grado 2 el antebrazo debe estar en posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en aducción. Yo solamente voy a estabilizar lo que es la muñeca y le voy a pedir al paciente que intente elevar el pulgar hasta que apunte el techo. Ese es el grado 2. En el grado 3 el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia, solamente aquí la posición va a ser que el antebrazo en supinación, muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado en aducción, que lo lleva hacia arriba. En el grado 4 y 5 yo le voy a aplicar una resistencia donde voy a estabilizar los metacarpianos colocando mi mano en forma de que nos fuéramos a dar la mano, que van a estar estrechadas nuestras manos, y el equilibrio, la resistencia se aplica sobre la posición lateral de la falange proximal del pulgar. Y aquí le va a pedir al paciente que eleve el pulgar hasta que apunte hacia el techo y debemos hacer el movimiento. Aquí debo de yo decirle a mi paciente lo que debe hacer. Entonces yo te voy a aplicar la resistencia, grado 4, resistencia mínima. Grado 5, resistencia máxima. El paciente tiene lo que es el grado 5.
Ahora vamos con aducción del pulgar, donde su inervación va a ser C7 a T1, su dedo de movimiento va a ser 70 a 0, va a estar el aproximador propio del pulgar, donde está la cabeza oblicua y la cabeza transversa. La oblicua va a ser en el hueso grande y segundo y tercer metacarpiano, y su inserción va a ser en el pulgar, en la base proximal, y la cabeza transversa va a ser tercer metacarpiano solamente, en el 2/3 distales, y igual su inserción va a ser en el pulgar, en la falange proximal. Entonces aquí el paciente en el grado 2, el paciente ejecuta el movimiento de apertura limitada, solamente va a hacer esto. No, así. En el grado 3 el paciente va a estar el antebrazo en pronación, en posición de equilibrio, y el pulgar va a estar relajado en posición de aducción. Aquí mi posición va a ser que voy a estabilizar lo que son metacarpianos, donde voy a sostener lo que es la mano del paciente por el lado cubital, y la resistencia se la voy a aplicar el lado medial de la falange proximal. Le voy a pedir a mi paciente que lleve el pulgar hacia su dedo índice y que no permita que yo se lo lleve hacia el lado contrario. Va a ser esto. Entonces no permitas que te lo llévalo hacia el lado índice, Ok, grado 4, resistencia mínima, y el grado 5 igual se evalúa, porque aquí mi paciente resiste ya que es un músculo muy fuerte. Ahora vamos con aposición del pulgar, donde está lo que es el músculo oponente dedo del pulgar, donde su origen va a ser en el trapecio y su inserción va a ser en el primer metacarpiano, en el lado radial, y el oponente del dedo meñique va a ser el hueso ganchoso y su inserción va a ser en el quinto metacarpiano. Su inervación va a ser C7 a T1, y aquí va a haber dos para evaluar lo que es el oponente del pulgar y el oponente del dedo meñique. En el grado 2 el paciente solamente va a ejecutar el movimiento, que va a ser llevar lo que es la yema de su dedo meñique y pulgar, va a juntar lo que son las yemas. El grado 2. En el grado 3 lo va a ejecutar solito. En el grado 4 y 5, en el grado para el oponente del pulgar, su posición va a ser en antebrazo en supinación, la muñeca tiene que estar en equilibrio y el pulgar en aducción con flexión de las articulaciones. Y yo voy a realizar lo que es la mano sosteniendo la muñeca sobre la superficie dorsal, o se puede estabilizar sobre lo que es la mesa. Aquí para el oponente del pulgar la resistencia se va a aplicar a nivel de la cabeza del primer metacarpiano. Y se va a hacer lo que es. Entonces el paciente que lleve el pulgar hacia el lado meñique y que junte las dos yemas, formando una letra O, y entonces yo voy a aplicar resistencia que es moderada, que va a ser de este lado, que va máxima,
Ahora vamos con el oponente del dedo meñique, que ahora la resistencia se va a aplicar sobre la superficie palmar del quinto metacarpiano. Ahora va a ser al revés. Igualmente le va a pedir que ponga sus yemas juntas. Y ahora yo le voy a aplicar lo que es la resistencia. De este lado, grado 4 moderado. Y grado 5 va a ser mayor. El paciente tiene lo que es el grado 5. Y con este video finalizaremos lo que son las valoraciones de la extremidad superior, donde vimos que fue escápula, hombro, antebrazo, codo y lo que es la muñeca y los dedos y los movimientos de dedo pulgar. Gracias.